todas las sesiones hay que grabarlas. Sobre todo para los que no se conectan, puedan verlas en diferido. Entonces, volvemos aquí. De todo lo que nos rodea. Siguen viendo el video, ¿no? Sí, señor. Bueno. Y es trabajo de los físicos averiguar cuáles son estas reglas y aplicarles fórmulas. Es realmente fascinante lo mucho que ya sabemos, pero alucinante lo que no sabemos. Mecánicas tan simples como la famosa ecuación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, pueden ayudar a los científicos a comprender el movimiento básico de casi cualquier cosa. Eso responde cuál es el objetivo básico de la física, pero no responde a lo que realmente se hace en física. Bueno, en su forma más simple, la física es matemáticas aplicadas. Piensen en una caja de herramientas. Básicamente, todas las matemáticas que he aprendido desde la escuela primaria son herramientas que se incluyeron en esta caja. Todos comenzamos con una caja de herramientas vacía, y a medida de que envejecemos y aprendemos matemáticas más complicadas, compramos y aprendemos a usar nuevas herramientas. Para cuando llegamos a la física, tenemos un buen conjunto de herramientas con las que estamos muy familiarizados, pero nunca lo usamos antes. Mira, las matemáticas te enseñan cuáles son las herramientas y refinan tu habilidad para usarlas, pero nunca las usas realmente. Entonces, ¿cuál es el propósito de conocer estos conceptos matemáticos? ¿Cuál es el propósito de poseer y aprender a usar herramientas? Para construir cosas. En física, tomamos las herramientas que hemos aprendido en nuestras clases de matemáticas y las aplicamos a problemas del mundo real. Por ejemplo, si queremos saber qué tan alto viaja una pelota que fue lanzada hacia arriba, podemos usar el álgebra que aprendimos hace un par de años en la escuela. Así que descúbrelo. Usa todas las herramientas que has acumulado a lo largo de tu educación para descubrir cómo se comporta el mundo. Pero hablar en un minuto sobre este maravilloso tema sería una falta de respeto. Así que les recomiendo el canal Materia Gris, que habla sobre este tema de una manera más desarrollada. Les dejo el link en la descripción. Los espero. Fin. Mi trabajo es fácil porque... Bueno, hay otro video, vamos a verlo. Parece que hay problemas con ese video. Bueno, de todas maneras, ustedes tienen ahí para que naveguen. Permítanme un segundito. Tienen la presentación nuevamente. Entonces, una cosa sería, antes de continuar, digamos que la física está en el día a día de nuestro trabajo, de nuestra vida social, en todo está la física. Lo que pasa es que nosotros lo damos por hecho, pero en todo está. Entonces, les haría como una pregunta así, ¿en qué se aplicaría la física, sobre todo la física moderna, eh, en la gestión de redes, de datos? ¿Quién me dice? ¿Qué dicen, compañeros?
¿En qué creen ustedes que se usa la física en la gestión de redes? ¿Sí me escuchan, compañera? Sí, sí, Hola. señor, fuerte y claro. Pero no, no, Sí, señor. por eso, pero no me dejan hablando así son. Qué pena, es que lo Miren, estamos analizando. bueno, le están analizando. Les voy a dar un dato clave. Eh, Ustedes trabajan redes alámbricas y redes inalámbricas, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor, Recuerden correcto. que bueno, en las redes inalámbricas, por ejemplo, trabajan, yo eso lo consulté ahorita antes de empezar la sesión, en las redes inalámbricas trabajan sistemas Wi-Fi, ¿no? O WLAN, eh, que Sí, señor. no, sin cables. Entonces dice que de la física se usa ahí, las ondas electromagnéticas o radiofrecuencias o infrarrojos, ¿sí? Para poder conectar dispositivos. Entonces, imagínese usted que eso es física moderna. Incluso podríamos hablar de hasta física cuántica, que está ahora tan de boga y que tiene todo el mundo revolucionado y los físicos están locos con eso porque ha vuelto pues todo patas arriba, ¿no? Mire lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una formación virtual. Entonces, virtual a través de internet. Ustedes me están escuchando, estamos mirando unos videos. Pues eso parece algo mágico. Si alguien de la Edad Media estuviera viendo, diría que esto es brujería. Y no, es física moderna, ¿cierto? Sí, señor. Todo el tema de telefonía celular, ¿sí? Eh, yo tengo ya algunos años, cuando yo estudié, pues no había internet. Eh, por ahí sí se alcanzaban ya a escuchar el tema, la telefonía inalámbrica, pero solo hasta el año, a Colombia, por ejemplo, creo que empezó en 1995. Empezaron los primeros teléfonos celulares. Entonces, des en cuenta ustedes cómo ha ido evolucionando este asunto. Entonces, digámoslo así, a grosso modo, si habláramos de redes, de lo que la formación de ustedes, claramente en todas esas instalaciones de redes alámbricas y las inalámbricas, pues está la física ahí aplicada. ¿Ya? Bueno, sigamos. Vamos a iniciar con el Sistema Internacional de Medidas, SI, ¿cierto? Bueno, entonces el Sistema Internacional de Unidades, todo lo que estamos viendo aquí está orientado en primera instancia hacia la presentación de el cuestionario en línea, ¿ya? Así que presten bien atención porque habrá preguntas relacionadas con con estos temas. Entonces dice, el Sistema Internacional de Medidas está constituido por 7 unidades básicas, ¿sí? Y esas 7 unidades básicas son estas, miren, con estos símbolos. Entonces, la magnitud, el tiempo, se mide en segundos y su símbolo es S. La longitud, su unidad de medida es el metro y su símbolo es M minúscula. La masa se mide en kilogramo y su símbolo es Kg minúscula, ambas. La corriente eléctrica, su unidad de medida es el amperio y su símbolo es A mayúscula. La temperatura en termodinámica
su unidad de medida es el Kelvin y su símbolo es K mayúscula. Entonces, en Colombia, ¿cómo medimos la temperatura? ¿Con qué unidad de medida, compañeros y compañeras? Desactiven el micrófono. ¿Cómo medimos nosotros la temperatura? Por grados ¿Grados qué? Centígrados centígrados. o Celsius. Grados centígrados o grados Celsius. Es lo mismo. Pues el sistema internacional no lo mide en grados centígrados ni Celsius, sino lo mide en Kelvin. Entonces, en termodinámica, pues, digamos, cuando se habla de el sistema inglés o americano es Fahrenheit, F. Nosotros usamos centígrados. El internacional es Kelvin, ¿sí? Este es el internacional, Kelvin. Y hay obviamente unas equivalencias, ¿no? De cómo pasar de centígrados a Kelvin o Fahrenheit a Kelvin o viceversa, ¿cierto? Pero para que ustedes no se vayan a enredar, no les vayan a decir, no, que sale una pregunta de que el sistema internacional, la temperatura es en centígrados. Y ustedes dicen, sí, eso es cierto, porque en este país la miden así. No, no, es Kelvin. Ojo con esto. Cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia se mide en mol y el símbolo es este, MOL, mol. Y la intensidad luminosa, candela, CD, minúscula. Mire, entonces son 7. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto hay que tenerlo presente. Mírenlas aquí. Las 7 unidades básicas del Sistema Internacional de Medidas. Mírenlo. Vamos a mirar este video para entender más el asunto. Permítanme un momentico. Hola, bienvenidos una vez más a su canal Comintech Ciencia y Tecnología en tu Vida. En esta ocasión hablaremos del sistema. Déjenme lo saco. Lo voy a sacar. Por aquí. Dejar, compartir, pantalla, ventana. Creo que es este. Compartir. No, este no es. ¿Esto cómo es? Sistema Internacional de Unidades, que Tienen un video del Sistema Internacional de Medidas, ¿cierto? Imagen y sonido. ¿Bien? ¿Me confirman? Sí, señor. Imagen y sonido. Bueno, miremos bien el video. Prestemos atención. Vuelvo y repito. Para preguntas de este ahí en el cuestionario que van a hacer. Aparte de eso, ustedes tienen que presentar una prueba ¿cómo es que se llama la prueba? En la universidad llaman ECAES. En esa prueba que ustedes presentan hay preguntas de matemáticas y hay preguntas de física. Ojo. es, cómo nos afecta, cómo surge y qué implicaciones tiene en nuestra vida. Audio Jungle.
Antes de adentrarnos completamente en el sistema internacional, debemos entender qué es una unidad de medida. Una unidad de medida se define como la cantidad física que sirve como referencia para determinada medición. Después de la Revolución Francesa, los estudios para establecer un sistema de unidades único y universal concluyeron con la firma del Tratado Sistema Métrico Decimal, en el cual los países firman el 20 de mayo de 1875 que usarán todas las mismas unidades. Poco a poco, este sistema internacional de unidades ha sido aceptado por más y más países, hasta llegar al punto en el que solo Liberia, Estados Unidos y Birmania son los únicos países en el mundo que no ocupan este sistema métrico decimal. Esto significa que prácticamente todas las personas en el mundo usamos las mismas unidades para medir. Esto hace que tareas como ir al supermercado sean realmente sencillas, ya que ¿te imaginas que ir al supermercado de la cadena naranja, 1 kilogramo sea diferente al kilogramo que maneja la subcadena de supermercados azul? ¿O te imaginas que en el mercado usen diferentes unidades que en el supermercado, que uno use libras y el otro kilogramos? Esto complicaría bastante nuestras tareas cotidianas. Y ahora que ya sabemos qué implicaciones tiene el sistema internacional de unidades en nuestra vida cotidiana, veamos cuáles son sus 7 unidades básicas. El sistema internacional de unidades se compone de 2 tipos de unidades: unidades base y unidades derivadas. Las unidades bases son aquellas unidades de cuya combinación se obtienen todas las unidades derivadas. Las unidades del sistema internacional representan a una magnitud cada una. En la magnitud del tiempo tenemos al segundo, donde el símbolo es una S. En la magnitud de longitud tenemos al metro, donde el símbolo es una M. En masa, al kilogramo, donde el símbolo es una K y una G. En corriente eléctrica, al amperio, donde el símbolo es una A mayúscula. En temperatura termodinámica tenemos al Kelvin, donde el símbolo es una K mayúscula. Cantidad de sustancia tenemos al mol y el símbolo es mol. En intensidad luminosa tenemos la candela y el símbolo es una C y una D. Como dato curioso, este es el orden en el que fueron apareciendo las unidades desde la fundación del Sistema Métrico Internacional en el año de 1875. Continuando con las unidades derivadas, estas surgen a partir de la combinación de las unidades base del Sistema Internacional. Cada una también representa una magnitud física y tiene su propio símbolo. Solo por mencionar algunas de las unidades derivadas del Sistema Internacional de Medida, tenemos en la magnitud de superficie al metro cuadrado, donde el símbolo es una m elevada al cuadrado. En volumen, al metro cúbico, en donde el símbolo es una m elevada al cubo. En velocidad, al metro por segundo, donde el símbolo es una m, una diagonal y una s. En aceleración, metro por segundo al cuadrado, en donde el símbolo es una m, una diagonal y una s elevada al cuadrado. En luminancia, tenemos candela por metro cuadrado, donde el símbolo es una C y una D, diagonal y una M elevada al cuadrado. Y por último, en volumen específico tenemos metro cúbico por kilogramo, donde el símbolo es una M elevada al cubo, diagonal, una K y una G. Hay unidades que no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades, pero, sin embargo, por su uso extendido, se considera que es preferible mantenerlas. Por ejemplo, tenemos al minuto, donde el símbolo es M-I-N. Tenemos la hora, donde el símbolo es una H. Tenemos al día, donde el símbolo es una D. El litro es una unidad que no pertenece al Sistema Internacional de Unidades y, sin embargo, es aceptado por este, donde el símbolo ya es una L mayúscula o minúscula. La tonelada también es una unidad que no pertenece al sistema y es aceptada por este. El Sistema Internacional de Unidades además se compone de algunas reglas para escribir todos los símbolos que pertenecen a este sistema.
En este video solo mencionaremos algunas reglas gramaticales que componen el Sistema Internacional de Unidades. La primera es que el uso de unidades que no pertenecen al sistema internacional debe limitarse solo a aquellas que han sido aprobadas por la Conferencia General de Pesas y Medidas. La segunda regla que mencionaremos es que los caracteres solo deben ser escritos en caracteres romanos rectos y no en caracteres cursivos o negritos. El símbolo de las unidades siempre comienza con una letra minúscula, exceptuando aquellas que derivan de un nombre propio. Queda tajantemente prohibido abreviar nombres de símbolos. En los símbolos no debe hacerse la sustitución de una letra minúscula por una letra mayúscula, ya que esto puede afectar el significado. Las unidades no se deben representar por sus símbolos cuando se escriben con letras su valor numérico. Cuando una magnitud es el cociente de otras, se expresa por el nombre de la unidad de esa magnitud, intercalado por la palabra por, entre el nombre de la unidad del dividendo y el nombre de la unidad del divisor. Cuando se escribe el producto de los símbolos, este se expresa nombrando simplemente a estos símbolos. En próximos videos trataremos temas relacionados con el Sistema Internacional de Unidades, como trazabilidad metrológica, patrones, entre otros. Si te gustó este video, danos like, suscríbete. Bueno, volvemos a la presentación. Bueno, miren, entonces, en resumen, el Sistema Internacional de Medidas tiene 7 unidades básicas, que son las que ya pues dije y que vimos en el video, estas 7 no más. Y hay unas unidades que son derivadas. ¿Derivadas de qué? Porque se llama derivadas, porque dependen de estas. ¿Como cuáles? Miren, unidades derivadas. Superficie. La superficie, el nombre, por ejemplo, metro cuadrado es m a la 2. Ustedes ya recuerden que previamente habíamos trabajado matemáticas y en matemáticas vimos este tema de áreas y volúmenes. Hicieron unos ejercicios usando una plantilla de Excel para hallar el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo. ¿Sí? ¿Recuerdan, no? Nini. Sí, señor, por supuesto. Bueno, entonces recuerden, y la unidad de medida es de derivada. ¿Por qué? Porque es derivada, porque es de la longitud cuya unidad es el metro, pero el área de la superficie es metros al cuadrado. El volumen, que es una figura sólida, su unidad de medida es metros cúbicos, metros a la 3, elevado a la 3. Miren. Velocidad, metros por segundo. Entonces, metros /s. La aceleración, metros por segundo al cuadrado. Metros /s elevado al cuadrado. Ya vamos a ver qué es eso de aceleración. Luminancia, candela por metro cuadrado, CDM/metro cuadrado. Y volumen específico, metro cúbico por kilogramo, metro cúbico por kilogramo. Estas son unidades derivadas. ¿Por qué se llaman derivadas? Porque depende de las unidades básicas. Bueno, entramos al tema de magnitudes escalares y vectoriales. Para ello tenemos otro video. Entonces, permítame, perdón, escape. Saco el video. El éxito profesional no es casualidad. Es el resultado de una formación diseñada para el mundo real, porque desde la Universidad Europea preparamos a los profesionales que las empresas buscan. Titulaciones diseñadas en base a las necesidades del mercado, aprendizaje práctico y alineado con la vida profesional, y un camino
Magnitudes escalares y vectoriales. Vuelvo y repito, si por algún motivo no escuchan ni ven, me avisan. Todas las magnitudes son medibles, son comparables con la unidad y la cantidad que contienen. Ejemplo, la longitud. Su unidad es el metro. Luego, si se tiene que una medida es de 10 metros, quiere decir que tiene 10 cantidades de metros. Las magnitudes escalares son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada, es decir, tienen un valor numérico o módulo y sus unidades de medida. Los vectores son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de rectas que indican la orientación de las magnitudes en el plano tridimensional. Las magnitudes vectoriales, además de tener el valor numérico, módulo y sus unidades, también se deben especificar la dirección y el sentido. Vuelvo a la presentación. Bueno, ¿qué es un vector? Entonces, un vector, dice, son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de rectas que indican la orientación de la magnitud y en el plano tridimensional. Entonces, los vectores permiten representar magnitudes físicas dotadas no solo de intensidad, sino de dirección. Entonces, miren, un vector puede ser AB, por ejemplo, punto de aplicación, punto de final, B. Entonces, vector AB se representa así por una flechita, se puede representar así. Tiene módulo es medida, o sea, cuánto mide esto, de acá a acá. Tiene dirección y tiene sentido. Entonces, características de un vector: tiene dirección, tiene módulo o amplitud, longitud, tiene sentido, punto de aplicación y nombre o denominación. Para entender esto más fácil, miremos este ejemplo que me lo dio la inteligencia artificial. Yo le dije que me explicara eso con un ejemplo muy sencillo. El ejemplo es este. Usted sale de su casa y se dirige al patio, pues al frente donde hay un árbol, ¿cierto? Entonces, punto de aplicación, la puerta de su casa. Eh, Finaliza en el árbol. La representación puede ser B, así esto lo llamamos A, y este B sería vector A, B, o simplemente B y con una flecha arriba. La magnitud es la longitud, la medida. Por ejemplo, en este caso, usted parte de la puerta de su casa al árbol, hay 5 metros. Entonces, la magnitud serían 5 metros, ¿cierto? Vamos a mirarlo aquí. Imagina que caminas 5 metros hacia el norte de la puerta de tu casa hasta el árbol del jardín. Módulo o longitud, 5 metros. Dirección, norte-sur, por ejemplo. Sentido, hacia el norte. Punto de aplicación, la puerta de tu casa. Punto donde inicias el movimiento. Nombre, mira, vector. Puedes llamarlo como quieras. Ejemplo, AB, si el punto A es tu casa y el punto B es el árbol. Este vector representa gráficamente tu desplazamiento desde la casa hasta el árbol. Se comprende entonces con este ejemplo lo que es una magnitud vectorial. ¿Qué es un vector? Recuerden que estamos hablando de magnitudes escalares y vectoriales. Vectoriales en este caso, y las escalares simplemente solamente tienen magnitud, mientras que las vectoriales, aparte de tener magnitud o longitud, tienen dirección y sentido. Sigamos.
Entonces, las magnitudes escalares son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada, es decir, tienen un valor numérico o módulo, miren, y su unidad de medida. Entonces, ejemplo de unidades de escalares, dice aquí cantidad de manzanas, la temperatura, por ejemplo, ejemplo, 30 grados centígrados, es una magnitud escalar. Volumen, ¿sí? Masa, simplemente 5 kilogramos de masa. Intervalos de tiempo, 2 horas. Rapidez, distancia. Todos estos son ejemplos de magnitudes escalares. Simplemente tienen módulo o longitud, ¿cierto? Mientras que las vectoriales, aparte de tener esto, tienen dirección y tienen sentido. Si tienen módulo, como este, tienen dirección y tienen sentido. Ejemplos, fuerza, la velocidad, el desplazamiento. ¿Ya? Miremos aquí, tipo de magnitudes. Magnitud escalar. Bueno, ejemplos, otra vez. Masa de magnitud escalar, 5 kilogramos. No más. Tiempo, 30 segundos. Rapidez, 20 kilómetros por hora. Tiene número y una unidad. Distancia, 10 kilómetros. Ejemplo de magnitud escalar. Magnitudes vectoriales. En cambio, las magnitudes vectoriales, aparte de tener longitud medida, tienen dirección y tienen sentido. Entonces, por ejemplo, este señor está alzando una canasta con unas yucas en una dirección. ¿Cuál es la dirección? Vertical. Miren, dirección vertical, el eje Y, vertical. El módulo, esas yucas pesan 30 newton. ¿Ya? Entonces, aquí de una vez vamos a aprovechar para diferenciar, porque en la calle se dice, no, por ejemplo, yo peso 90 kilos. Usted no pesa 90 kilos, usted tiene una masa de 90 kilos. Si usted tiene una masa de 90 kilos, entonces su peso aplicamos esta fórmula, vea. Aplicamos 1 newton, es 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton de una vez. Mire, fuerza es igual a masa por aceleración. Perdón. Aquí, volvemos aquí. Por ejemplo, si yo peso 90 kilos, lo multiplico por la aceleración. La masa mía sería 90 kilos. 90, masa 90 kilos. Y la aceleración es ¿qué aceleración incide aquí a esta persona al alzar las yucas? Les pregunto a ustedes. ¿Qué aceleración interviene ahí? No hablen mucho. ¿Sí están? Nini, Sí, 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 señor, perfecto. ¿por Sí, qué no señor, me lo escucho. hablan? No me dejen hablando Es que solo. Son piensa, muy malucos. ay, qué pena, claro que sí, profe, qué pena. Lo que pasa es que pensé que se había aperturado el micrófono y no. Y a los compañeros no dicen nada tampoco. ¿Ah? ¿Qué aceleración incide aquí cuando uno alza un peso, por ejemplo? La gravedad. ¿Se acuerdan? G. La gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? ¿Ustedes vieron eso en el colegio? ¿Cuánto es que vale la gravedad? 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, Sí, si yo, señor. si yo tomo, en vez de 9.8, tomo 10 para hacer más rápido, entonces, y yo peso 90 kilos, entonces aplico la segunda ley de Newton que dice fuerza es igual a masa por la 90 kilos por 10 me daría 900 newton. Un newton es un kilogramo
masa por segundo al cuadrado, ¿sí? Eso es un newton. Entonces, yo tendría un peso de 900 newton si tengo una masa de 90 kilos. Pues bien, a este señor que está alzando esta canastilla de yucas está contrarrestando una fuerza de 30 newton, ¿ya? Entonces, esta es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque tiene medida, módulo 30 newton, tiene dirección vertical y tiene sentido hacia arriba. Este vehículo que se mueve en esta dirección tiene velocidad, tiene módulo, que es por ejemplo, se está moviendo a 60 kilómetros por hora, tiene dirección horizontal y está moviendo de este a oeste, vectorial. Entonces, para repasar, vuelvo en el cuestionario una pregunta sobre esto. Las magnitudes escalares se definen completamente por un valor numérico, módulo y su unidad de medida. Mientras que la vectorial, aparte de tener esto, que tiene la escalar, tiene dirección y tiene sentido. Ejemplo de magnitudes escalares. Ya vimos masa, 90 kilos. Tiempo, 60 segundos, por ejemplo. Temperatura, 30 grados centígrados o 30 Kelvin. Energía, la unidad de la medida de la energía es, ya vamos a ver en su momento, joules. Volumen, metros cúbicos. Longitud, metro, 2 metros, 10 metros. Ejemplo de vectoriales, fuerza. Entonces la fuerza está, por ejemplo, si se alza una fuerza vertical alzando esa yuca, está hablando de aplicar una fuerza en términos de la unidad en honor a Isaac Newton, se llama Newton, que es multiplicar la masa por la gravedad. Velocidad, desplazamiento, aceleración, peso, miren, está el peso. El peso es una fuerza. Representación a manera de ejemplo, 25 grados centígrados. Representación de una magnitud vectorial, miren aquí, con una flechita. Pregunta, ¿qué diferencia una magnitud escalar de una magnitud vectorial? Pues aquí está. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la vectorial, aparte de tener como la escalar módulo o medida y unidad de medida, tiene también dirección y sentido. Veamos ¿cómo es? Este video sobre el tema. Actual ya no se trata solo de tener buenas notas o experiencia, sino también cuenta cómo logras transmitir quién eres en un simple correo o carta de motivación. Y es por eso que uso Grammarly. Grammarly es tu compañero de escritura con inteligencia artificial que te ayuda a expresarte con confianza y claridad. Ahora también disponible en español. Te da sugerencias en tiempo. Como ya sabemos, una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Las magnitudes se pueden clasificar. ¿Están viendo el video, no? Sí, señor. Gracias. En magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas en las que solamente se expresa su valor, es decir, un número y una unidad de medida. Ejemplos de magnitudes escalares son una masa de 15 kilogramos, una longitud de 2 metros, un tiempo de 45 segundos, 200 metros cuadrados de área, 8 metros cúbicos de volumen, 36 grados centígrados de temperatura, una rapidez de 50 metros sobre segundo, una densidad de 2.9 gramos sobre centímetro cúbico, 50 joules de trabajo, etc.
y las magnitudes vectoriales son aquellas en las que además de expresar su valor, también expresan su dirección y sentido. La dirección puede ser horizontal, vertical, inclinada, norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, noroeste, suroeste, o también pueden ser un ángulo como 45 grados, 150 grados, etc. Con el sentido nos referimos si es hacia arriba, abajo, derecha o izquierda. Ejemplos de magnitudes vectoriales tenemos: un automóvil se desplazó 5 kilómetros de manera horizontal hacia la izquierda, el avión se mueve a una velocidad de 900 kilómetros por hora en un ángulo de 45 grados hacia arriba, la fuerza que ejerce una persona para mover un mueble de manera inclinada es de 30 newtons hacia la derecha, y por último, la aceleración de un balón de fútbol es de 1.5 metros sobre segundo hacia el norte. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Volvemos. Bueno, entramos a la temática de cinemática. Entonces, otro video. Curso gratuito de inteligencia artificial con material y certificado. Presta atención a lo que aprenderás. En el primer día vas a conocer las 8 herramientas de inteligencia artificial que van a transformar tu rutina de trabajo, ya sea para transcribir reuniones, para generar nuevas ideas, imágenes e incluso videos increíbles como estos. En el segundo día te voy a enseñar el método. Esto es física en acción. Observan el video de cinemática, ¿cierto? Física en acción. Sí, señor. Gracias. Un poco más conservador, esta se divide en dinámica, cinemática y estática. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta qué lo provoca, es decir, sus causas. Mientras que la estática estudia los cuerpos en estado de reposo, es decir, en equilibrio. Nosotros en esta oportunidad nos vamos a centrar en la cinemática. Y hay que saber que desde la antigüedad el ser humano ha estudiado los fenómenos relacionados con el movimiento. Y de ahí que esta rama de la mecánica se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin tener en cuenta qué lo produce, es decir, sin ocuparse de las causas que lo provocan. Por otro lado, para que todo esto quede mucho más claro, introduciremos conceptos necesarios y básicos para el estudio del movimiento, y vamos a arrancar aclarando por qué el movimiento es relativo. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Todo se mueve, hasta lo que parece estar en reposo. Y aquí hablamos de un primer concepto: sistemas de referencia. Mira, mientras que estás en la comodidad de tu hogar viendo este video, se puede decir que estás en reposo con respecto al celular o computador. Pero en realidad también podemos decir que te mueves a unos 107 kilómetros por hora con respecto al Sol y te mueves aún más rápido con respecto al centro de nuestra galaxia. Cuando examinamos el movimiento de algo, lo que describimos en realidad es el movimiento con respecto a algo más. Imagínate que estás sentado en un avión en movimiento. Se puede decir que estarás en reposo con respecto al pasajero que está a tu lado, porque ambos se encuentran en el mismo sistema de referencia. Pero para un observador fuera de este, ya ustedes no estarán en reposo, sino que se mueven a la misma velocidad del avión. Entonces podemos concluir que el movimiento y el reposo son estados relativos, depende del punto de vista que observemos el fenómeno. Otros conceptos muy importantes son trayectoria, distancia y desplazamiento. No son lo mismo. En ocasiones las personas tienden a confundir estos conceptos, pero hoy vamos a aclarar cualquier duda. Mira, cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo. Es decir, que durante su movimiento describe cualquier tipo de línea. Esto se conoce como trayectoria. Míralo de esta manera. Tenemos una abeja que se mueve desde un panal A hasta un panal B.
La trayectoria sería todo ese camino, toda esa línea que describe la abeja para llegar de A hasta B. Mientras que la distancia es la medida de ese camino, es decir, es la medida de la trayectoria. Es una magnitud escalar. Mira, es como si midiéramos todo el camino que describió la abeja desde el panal A hasta el panal B. Por otra parte, tenemos el desplazamiento, y déjame dejarte esto claro. Es una magnitud vectorial. El desplazamiento de un objeto es el segmento dirigido que une dos posiciones diferentes en un movimiento. Representa el cambio o variación de la posición. En este caso, es qué tan lejos fue la abeja desde su posición inicial A hasta su posición final B. La distancia y el desplazamiento coinciden únicamente cuando el movimiento se produce en línea recta y en un mismo sentido. Considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo. Va a ser rectilíneo obviamente cuando la trayectoria describe una línea recta y curvilíneo, por supuesto, cuando describa una línea curva. Pero a su vez, las trayectorias curvilíneas las podemos clasificar en circular, elípticas y parabólicas. Las trayectorias circulares, por supuesto, si la trayectoria es una circunferencia, como ocurre con el extremo de las manecillas del reloj. Van a ser elípticas, por supuesto, si la trayectoria es una elipse, por ejemplo, el movimiento planetario. Y por último, van a ser parabólicas si la trayectoria describe una parábola, como ocurre en el lanzamiento de proyectiles o cuando pateas un buen tiro libre. Fácil. Otro par de conceptos que vamos a aclarar es rapidez y velocidad. No son lo mismo. En el día a día, los términos de rapidez y velocidad se usan indistintamente, pero en física es necesario identificarlos claramente. La rapidez se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Es una magnitud escalar. Solo depende de un número y su respectiva unidad de medida. Como te puedes dar cuenta, se define en función de la distancia que recorre el objeto. Mientras que la velocidad va mucho más allá. La velocidad nos dice qué tan rápido se movió un objeto, pero además también nos dice hacia dónde lo hizo. Por eso se define como la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Y por esto es una magnitud vectorial. Por ejemplo, cuando decimos que un automóvil viaja a 60 km por hora, nos referimos a su rapidez. Pero si señalamos que se mueva a 60 km por hora hacia el este, estaremos haciendo referencia a su velocidad. Fácil. Acá hay muchos más detalles de que hablar. Rapidez media, la rapidez instantánea, cuando hablamos de velocidad media, velocidad constante o velocidad variable. En fin, eso es tema para otro video. Para terminar, hablaremos de la aceleración, que es un concepto realmente fascinante, muy importante en cinemática. Como todos ya saben, los objetos en movimiento pueden aumentar o disminuir su velocidad. En realidad, en la mayoría de los movimientos, la velocidad no permanece constante. Por ejemplo, cuando estás dentro de un ascensor y este empieza a subir, o cuando frena repentinamente, experimentas sensaciones locas en tu estómago. Estas sensaciones solo aparecen cuando la velocidad aumenta o disminuye, y no se siente en el resto del trayecto del ascensor porque la velocidad no varía. Otro ejemplo cotidiano ocurre cuando estás dentro de un autobús y el conductor acelera de manera repentina. Los pasajeros se recargan más contra los asientos. Pero la aceleración implica tanto aumento como disminución de velocidad. Por esta razón, cuando frena repentinamente, he visto a más de uno poner la frente contra el asiento delantero. Que conste que a mí no me ha pasado. Lamentablemente yo aprendí de manera empírica el principio de inercia también en un autobús, pero eso se los contaré en otra oportunidad. Acá lo claro es que la aceleración se define como qué tan rápido cambia la velocidad un objeto en tiempo determinado. Y esto es un pequeño pero poderoso resumen de algunos conceptos básicos para abordar ejercicios en cinemática. Si quieres saber más, no dudes en suscribirte y como ya sabes, ponte a estudiar. Bueno. Seguimos con la presentación. ¿Qué es la cinemática y tipos de movimiento? Entonces, voy a ampliar aquí. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos, móviles,
sin considerar las causas o fuerzas que lo originan. ¿Sí? Ojo, repito, la cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sin considerar las causas o fuerzas que originan y se limita principalmente al estudio de trayectorias en función del tiempo, se basa en describir los cambios de velocidad y aceleración con respecto a la posición y el tiempo. Y la cinemática, compañeros y compañeras, se divide en dos: movimiento uniforme o movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y el movimiento uniformemente acelerado. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, no hay, la aceleración es cero, es nula. La trayectoria es una línea recta y la velocidad es constante. ¿Sí? Esas son las características del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para entender mejor el tema, veamos este video. Usuarios que pueden comprar en tu negocio. Las empresas que usan ADI tienen un crecimiento en ventas del 20% y en el ticket promedio hasta 3 veces más. No hay riesgos para tu negocio. Nos encargamos del cobro y te pagamos cada 30 días. Bienvenidos todos descendientes. Tienen en pantalla el video, ¿cierto? De movimiento rectilíneo uniforme. Sí, señor. ¿Cierto? Bueno. De Galileo. En esta oportunidad vamos a estudiar de manera rápida y sencilla qué es el movimiento rectilíneo uniforme y cuáles son sus características. Así que vamos con todo. Esto es física en acción. De antemano sabemos que el movimiento es relativo. Todo se mueve, ¿cierto? Existen varios tipos de movimiento y hoy vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces podemos concluir que un cuerpo tiene o posee movimiento rectilíneo uniforme cuando cumple las siguientes condiciones. Primero que todo, la trayectoria es una línea recta. Durante todo el movimiento, esta no puede cambiar. ¿Listo? Y por otro lado, sabemos que la velocidad debe ser una constante. Eso quiere decir que no cambia. La velocidad inicial, la velocidad final y la velocidad en cualquier instante de tiempo debe ser siempre la misma. Otra característica de este tipo de movimientos es que el móvil siempre va a recorrer distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Y esto lo vas a entender mucho mejor con esta gráfica. Presta mucha atención. Supongamos que tenemos un móvil que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Esto quiere decir que su trayectoria es una línea recta y su velocidad es constante. Durante los 2 primeros segundos de su trayectoria, el móvil recorre 8 metros. 2 segundos después, vuelve y recorre 8 metros de distancia. 2 segundos después, vuelve y recorre también 8 metros de distancia. Eso quiere decir que el móvil va a estar recorriendo distancias iguales durante tiempos iguales. Esto es característica propia de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, de manera general, yo puedo concluir que si en un movimiento las velocidades instantáneas, eso quiere decir la velocidad inicial, la velocidad final o la velocidad en cualquier instante de este tiempo, mientras que el automóvil recorre una distancia X cualquiera, esas magnitudes siempre van a coincidir. De tal manera que también debe de coincidir con la magnitud de la velocidad media de todo ese recorrido, ¿cierto? Entonces, podemos formular lo siguiente, que la velocidad va a ser equivalente a la variación en la distancia, delta de x, sobre la variación en el tiempo. Y esta formulita vamos a tenerla por ahí. Verifiquemos todo esto con la fórmula y el ejemplo que teníamos anteriormente. Tenemos distancias con intervalos de tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a hallar las diferentes velocidades. A esto lo voy a llamar velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3 en estos diferentes intervalos. ¿Ok? Entonces vamos. Velocidad 1 va a ser equivalente a la distancia sobre el tiempo. 8 entre 2, eso me va a dar 4 metros por segundo. ¿Cierto? Aquí me va a dar exactamente lo mismo porque me queda la velocidad 2, va a ser la distancia, el delta de x, que es 8 metros,
sobre el tiempo, que es 2, y esto también me va a dar 4 metros por segundo. Y por último, la velocidad 3, pues también me va a dar 8 entre 2, que es 4 metros por segundo. Así que, como ya te diste cuenta, se va a cumplir que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2 y esta a su vez a la velocidad 3, lo cual me indica que la velocidad es una constante, no cambia. Ya teniendo claro las características del movimiento, que siempre es en línea recta y que su velocidad siempre va a ser una constante, porque lo acabamos de verificar acá cuando el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces vamos a hallar la formulación del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ya sabemos que podemos manejar de manera indistinta el concepto de rapidez, velocidad, velocidad instantánea en este tipo de movimiento porque las características del mismo me lo permiten. Recuerden eso. Entonces, podemos escribir que la velocidad va a ser equivalente a delta de x sobre delta de t. De igual manera, sabemos que delta de t es equivalente al tiempo final menos el tiempo inicial, pero por marco de referencia, si tomamos el inicio del movimiento como t igual 0, entonces delta de t va a ser equivalente a t. De tal manera que esta ecuación va a quedar reescrita de la siguiente manera. La velocidad va a ser igual al delta de x, es decir, al desplazamiento sobre el tiempo. Y aquí tenemos mi ecuación general del movimiento rectilíneo uniforme. Voy a hacer aquí un paréntesis porque no quiero que se confundan. Recuerden que los textos manejan de manera indistinta el concepto de rapidez y de velocidad, que obviamente no es lo mismo, pero bajo estas condiciones lo podemos identificar o la fórmula va a ser exactamente igual. Por eso te vas a dar cuenta que los textos manejan la velocidad y la rapidez como una sola. Ojo, solamente estoy haciendo esto como salvedad para movimiento rectilíneo uniforme. Ojo ahí, mucha atención. Entonces, seguimos por acá. Si despejamos de aquí delta de x, nos va a quedar lo siguiente. Si despejamos delta de x, este t que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, de tal manera que me va a quedar que la velocidad por el tiempo. ¿Listo? Entonces, por tanto, si yo quiero conocer la posición de un objeto, lo único que tengo que hacer es desglosar desplazamiento. Recuerda que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Eso va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Si despejamos de aquí posición final, entonces me va a quedar que x va a ser igual a la velocidad por el tiempo y esta x sub 0 que está aquí restando pasa al otro lado a sumar. Y me va a quedar esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación, pues aquí que es realmente pero muy importante, la voy a encerrar aquí en rojo, una ecuación de la posición del movimiento rectilíneo uniforme. Y es muy importante porque me permite a mí hallar la posición del móvil en cualquier instante del movimiento. ¿Listo? Entonces voy a subrayar también por acá en rojo esta otra ecuación que es realmente también muy importante. Entonces, de esta ecuación podemos ver ciertas variables en las cuales x es 0, pues obviamente va a ser igual a la posición inicial. ¿Sí? Sabemos que la velocidad P es velocidad, perdón, T equivale al tiempo, ¿sí? Y X pues va a ser obviamente la posición del móvil, la que voy a hallar, la posición del móvil. Y aquí tenemos un breve resumen de todas las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, de la ecuación de la posición y de la ecuación de la velocidad. A partir de estas dos podemos hallar o podemos describir completamente un movimiento rectilíneo uniforme. A partir de acá sería cuestión de analizar gráficamente cómo se comportan estas ecuaciones, pero eso lo vamos a trabajar en un video adicional. ¿Listo? Y esto es todo. Volvemos. En pantalla está el resumen de las fórmulas que él acaba de presentar, el video. Miren, esto hay que tenerlo ahí. Digamos que uno se sabe esta, ¿no? La velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Delta X sobre tiempo. Recuerden que el delta X es X final menos X inicial, ¿cierto? O
También en algunos textos hablan de E, de espacio sobre tiempo. Velocidad es espacio recorrido sobre tiempo. ¿Sí? Y de aquí entonces, si yo sé esto, yo puedo despejar T, puedo despejar delta X, como lo hizo él ahí, X final o posición final menos posición inicial y despejo de aquí. Entonces, por eso es importante la matemática. O sea, yo no necesito grabarme todas las fórmulas. Con que yo me sepa, por ejemplo, esta, puedo, con base en esa, se surge esta que él le explicó ahí, mire, vea. Posición final igual a posición inicial que pasa al otro lado a sumar más velocidad por tiempo. ¿Sí? Delta X, B por T, mire, sale de aquí. T sale de aquí, pasa esta a dividir delta X sobre B. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero, no hay aceleración. Yo les voy a entregar, ahí en la presentación tienen esta dirección, miren, esta dirección. Vamos a hacer para que practiquen. Voy a entrar. Compartir. Compartir pantalla. Tienen en pantalla el aula en red de la Fundación Ibercaja de España, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces miren, si yo le doy aquí a acceder, me salen unos ejercicios para que practiquen. Voy a hacer unos dos. Entonces, estamos en el tema de movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Posteriormente vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, A. ¿Sí? Entonces, aquí hay ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Entonces, estamos en el 1. Dice, un coche recorre 28 metros en 4 segundos a velocidad constante. ¿Con qué velocidad se desplaza? ¿Qué me dicen ustedes? Si recorre 28 metros en 4 segundos, ¿cuál es la velocidad? ¿Qué me dicen? Compañera, Nini. ¿Se desconectó? Hola. Compañeros, ¿están ahí todavía? Sí, profe. Mira, son las 8:27. Yo no sé, yo pensaba terminar la explicación para que el cuestionario, yo no sé ustedes qué opinan si trabajamos hasta las 9 y la otra semana continuamos, porque esto está un poquito largo. ¿Qué dicen? ¿Trabajamos media hora más? Nini, Listo, sí, señor. Nini, ¿qué dice? ¿Salió? ¿Está usted solo? Estamos. Así está Nini. No, no estamos los tres nomás. Nini, por Y favor, Nini está en espera, dice acá. espera. ¿Usted qué opinan de continuar la sesión la otra semana? Porque realmente esto es lo más largo de las evidencias. Recuerden que creo que con matemáticas nos pasó lo mismo. Y el tema del cuestionario lo Luis. hicimos en dos sesiones, ¿cierto? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo con que trabajemos? Porque quedan faltando para las 9:32 minutos. Que trabajemos hasta las 9 y continuamos la otra semana el tema.
Compañero, ¿qué dice usted? Hola. Mire, no me le han dado. Luis Rodríguez estaba ahí, no le di. Nini, por favor. David, Sí, profe, me cayó el por internet acá. eso. Pero no, Luis Rodríguez, por favor, ¿me escuchas? Sí, profe. Nini, por favor. Nini, la propuesta mía es que trabajemos hasta las 9 p.m. y continuemos la otra semana hasta terminar para que ustedes puedan hacer la evaluación. O sea, la otra sesión todavía, continuar el tema. ¿Qué dicen? Porque la verdad, o sea, no alcanzamos. Sí, profe, por mí no hay Sí, problema. profe, de una. Lo más importante, más allá de cualquier cosa, es que ustedes queden con unas buenas bases, pues eso es lo fundamental. Te vamos a trabajar hasta las 9, lo que alcancemos. Entonces, ¿en qué estaba? ¿En qué estoy? Estoy en esta presentación. ¿Están viendo la presentación de Ibercaja, no? Sí, señor. Perdón, ¿cómo es que es? ¿Dónde la tengo? No, aquí está. Ahí la tienen, ¿no? Aula en red, ¿cierto? ¿Me dicen? Sí, profe. Bueno, dice, un coche recorre Correcto. 28 metros en 4 segundos. Y pregunta cuál es su velocidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Mire, estamos en movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración, la velocidad es constante. Entonces, vamos a aplicar una primera fórmula. La primera fórmula es velocidad es igual a espacio sobre tiempo, ¿sí? Espacio sobre tiempo, o delta X sobre T, como dice ahí, o en este caso de España, hablan no delta X ni X, sino E de espacio, espacio sobre tiempo. Entonces, 28 metros es el espacio recorrido en un tiempo de 4 segundos. Dividimos 28 entre 4 y eso me da 7. 7 metros por segundo es la velocidad, ¿sí o no? Compañeros, Sí, señor. hablemos. Entonces, Sí, señor. simplemente divido espacio sobre tiempo. Espacio 28 entre 4 me da 7 metros por segundo. Entonces le doy aquí en simulación y escribo, mire, aquí le pongo 7, lo que acabamos de hallar, 7 metros por segundo. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? Mire, ese. Y vamos a mirar el comportamiento del espacio y el tiempo. ¿Ya? Y le damos aquí donde dice test. Mire, test. Aquí me salen los 7 metros por segundo. Le digo comprobar. ¿Sí? Él dice, indica en el control de abajo la velocidad que has calculado. El coche recorre 28 metros en 4 segundos. Al pulsar el botón comprobar, la animación se pondrá en marcha con la velocidad para comprobar. Es decir, si recorre 28 metros en 4 segundos, quiere decir que va a una velocidad de 7 metros por segundo. Le damos comprobar. Mírenlo ahí. ¿Sí? Y dice, enhorabuena a la primera. La respuesta correcta es 7 metros por segundo. La expresión que relaciona la velocidad con el espacio recorrido es, ya se los dije, espacio sobre tiempo. El espacio son 28 metros y el tiempo son 4 segundos. Entonces tenemos 28 dividido en 4 da 7 metros por segundo. Eso es. ¿Sí? Aplicó esta fórmula. Esta. En los videos que estamos viendo, la E la llaman delta X, donde delta es variación, X final menos X inicial. Si el vehículo, como es en este caso, vuelvo acá atrás, volvamos aquí atrás,
como es en este caso, mire, simulación, el X inicial es 0 porque parte del reposo, ¿sí? Entonces X su 0, X su 0, el X inicial es 0, ¿ya? Porque parte del reposo. Entonces, miremos aquí el gráfico, está graficando aquí en el eje X tiempo y en el eje Y el espacio. Miren el gráfico de movimiento de ese vehículo. Le ponemos otra vez 7. 7. Le doy test, le doy aquí comprobar y miren el movimiento, vean. Vertical con una pendiente, ¿cierto? Bueno, cogemos el MRU2 y me sale en la pestaña simulación encontrarás dos coches que se mueven a velocidad constante. El coche rojo se mueve al doble de la velocidad del azul. Este se mueve. Esto es 2 veces más rápido que este. Con ayuda de la simulación descubre la relación que existe entre el movimiento de ambos coches. Ponen pausa en la simulación en diferentes instantes de tiempo para observar los valores de la velocidad y el espacio recorrido. Entonces, vamos aquí a simulación. Miren los dos coches. Los dos coches parten al mismo tiempo, pues del mismo punto y al mismo tiempo, ¿cierto? Pero la velocidad del coche rojo es 16 metros por segundo y el coche azul a 8 metros por segundo. Este es 2 veces más rápido que el azul, mírenlo ahí, 16 a 8. Miremos el espacio recorrido y el tiempo. Le doy aquí, miren. ¿Sí? Miren los gráficos. El gráfico del coche azul y el del coche rojo. El del coche rojo tiene una pendiente más inclinada que la del azul. ¿Por qué? Porque va más rápido, ¿cierto? Miren ahí. Miren, paremos. Refresco aquí con esto, miren, refresco. Otra vez. Aquí podemos calcular incluso con las fórmulas que acaban de mostrar cualquiera de otras estas cosas. Si conozco la velocidad y conozco el tiempo, puedo hallar el espacio recorrido, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a intentar aquí hacer el cálculo rápido. Si lo arranco aquí y lo paro aquí a 1.32 segundos con esta velocidad, ¿qué espacio ha recorrido? Entonces, recuerden la fórmula general, velocidad es igual a espacio sobre tiempo, ¿cierto? Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Supongamos que conocemos la velocidad y como conozco el tiempo, voy a hallar el espacio, voy a hallar este valor, 2107. ¿Cómo lo hallo? Pues despejo espacio. De espacio me queda que es, si está dividiendo velocidad es igual a espacio sobre tiempo, entonces para dejar espacio a un lado, que no, me queda que espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿sí o no? Espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Compañeros. Sí, señor, profe. Entonces, bueno, cojo la calculadora, saco una calculadora y multiplico velocidad por tiempo. Entonces, miren, 16 por 1.32 y eso me da 21.12, miren, más o menos lo que está aquí, 21.07, ¿sí? Lo mismo con este, 8 metros por segundo por 1.32. Entonces, 8 por 8 por el mismo tiempo por 1.32 y eso da 10.56. Aquí da 10.54. ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces, ya entendiendo eso, vimos aquí las pendientes, vemos esto, miremos el test, a ver cuál es la pregunta. Dice, seleccione todas las opciones que sean verdaderas según lo que has visto en la simulación.
Después pulsa el botón comprobar y para ver si has acertado. Entonces de estas afirmaciones vamos a escoger las que sean verdaderas. Las que sean verdaderas. ¿Sí? Dice, el coche azul recorre la mitad del espacio que el rojo. Dice, el coche azul recorre la mitad de espacio que el rojo. Miremos a ver. El coche azul recorre la mitad del espacio que el rojo. Por ejemplo, aquí está a 1:32 segundos. Este recorre 10:54 y este 21:07. Este viene a ser 2 veces esto, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque multiplico por 2, me daría 20. Mire, 20:54 por 2. O sea, 10:54. 10:54 por 2. Y eso me da 21:08 más o menos. Sí. Es decir, entonces vuelvo acá. Dice, el coche azul recorre la mitad del espacio, o sea, la mitad que el rojo. Sí, eso es correcto. Te lo señalo. Dice, el coche rojo tarda el doble de tiempo en recorrer el mismo espacio. No, el coche rojo va mucho más rápido, o sea, no demora el mismo tiempo, ambos demoran el mismo tiempo. Al final el coche rojo siempre va a 16 metros por delante. No necesariamente. Al dividir el espacio recorrido entre el tiempo, se obtiene su velocidad. Sí, no. ¿Qué quiere decir? Pues la fórmula sí lo dice, pero depende. Dice, al multiplicar la velocidad de un coche por el espacio sale el tiempo. Entonces despejamos. Tiempo es igual, velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Despejo tiempo, me quedaría espacio sobre velocidad. Multiplicar la velocidad del coche por el espacio, no, nada. Entonces, al dividir, este es correcto, al dividir el espacio recorrido en el tiempo se obtiene su velocidad. Le damos comprobar. Y dice que la respuesta es incorrecta. Entonces, de una vez les digo lo siguiente. Esta aula en red el año pasado tenía, digamos, una actualización. Ahora en 2026 la actualizaron. Y me he dado cuenta que está generando errores en las respuestas. ¿Sí? Está generando errores. Hagamos una cosa que pues no debiera decírselos, pero ustedes de todas maneras lo hacen. Voy a usar inteligencia artificial. Entonces, miren, para comprobar la respuesta. Miren. Solo copiar. Esto lo hago no más para aprendizaje, no para hacer la tarea. Nada sacamos con que le ponga eso a la inteligencia si no sé lo que estoy haciendo. Aquí lo que estoy haciendo es, dado que la plataforma Aula en Red está generando errores, compruebo las respuestas que acabo de dar con inteligencia artificial. Es lo que estoy haciendo. Entonces voy aquí y le pregunto a la inteligencia, le digo que me resuelva, resuelve y lo pego. Un momentico. Voy a sacarlo para que lo vean ustedes, qué es lo que estoy haciendo. Pantalla, ventana, aquí está. En pantalla tienen inteligencia artificial ChatGPT, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Bueno, yo le dije, mire, le pegué el pantallazo que tomé y le dije que lo resolviera. El pantallazo de las preguntas. Le doy aquí, mire. Bueno, aquí la verdad me dijo, la respuesta correcta es, el coche azul recorre la mitad del espacio que el rojo, correcto. Entonces tengo aquí esto. El coche azul recorre la mitad del espacio, sí.
al final el coche rojo siempre va 16 metros por delante del azul. Miércoles. La otra, al dividir el espacio recorrido entre el tiempo se obtiene su velocidad. O sea, esa sí la había escogido también, vea, esta. Pero dice que al final el coche rojo siempre va 16 metros por delante. Eso no es correcto. Vamos a mirar. Mire, el coche rojo tarda el doble del tiempo. No. El recorrer el espacio, el rojo va más rápido, por eso no tarda más. Tarda menos. Dice aquí, al multiplicar la velocidad de un coche por el espacio sale tiempo. Es incorrecto, miren. Tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Es decir, tiempo es espacio dividido entre velocidad. Por eso no lo escoge. Pero escogió una que dice que al final el coche rojo siempre va 16 metros por delante. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí será que va siempre 16 metros por delante? Voy aquí, un momentico. ¿Dónde lo tengo? Volvamos aquí a la presentación. Lo voy a sacar, perdón, un segundito. Faltan 15 minutos para las 9. Ventana. Estoy aquí. Compartir. Dice, escogió esta que dice que al final el coche rojo siempre va a 16 metros por delante del azul. Dice, siempre. Y la inteligencia artificial lo escogió como verdadero. Claro que no tiene bien el contexto, pero miremos. Por ejemplo, en este caso, el coche rojo lleva 16 metros por delante del azul. No, 10 más 16 daría 26 y da 21, es el doble. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, miren, acabamos de descubrir que la misma inteligencia se equivocó también. ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, se dan cuenta que no hay que tragar entero. Entonces, supongamos, bueno, la escojo. Como ella lo dijo, le doy comprobar. De todas maneras dice que respuesta incorrecta. Pero esto no es cierto. La inteligencia artificial me está diciendo que el coche rojo siempre lleva 16. No, ahí lo acabo de demostrar. No, no, mire, en este caso, con esta es el doble de velocidad y en un tiempo de 1:32 lleva siempre el doble, no 16. ¿Ya? Mire, por ejemplo, en este caso, mire, el doble, 23 más 23 da 46, no 16. Entonces, eso no es correcto. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, número uno, yo necesito que ustedes, pues faltan 14 minutos, ustedes al menos trabajen para dejar para la próxima semana terminar el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, el movimiento circular uniforme y caída libre. Listo, para dejarlo para la otra semana. Pero ¿qué les voy a pedir? Que miren estos ejercicios, miren. El movimiento rectilíneo uniforme 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, Listo. ya vemos que hay errores, que incluso la misma inteligencia se equivocó. Miremos aquí vea, el 3. Dice, en el apartado test hay 5 expresiones que quizás den cuenta del movimiento rectilíneo uniforme. Que sigue el coche en el apartado simulación. E el espacio, T es el tiempo y B velocidad del coche. Vale. Simulación. Al grano. Entonces, miren aquí, un coche rojo. Inicialmente aquí tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Miremos el espacio y miremos el tiempo. Si le doy aquí, mírenlo. Lo paro en cualquier momento. Por ejemplo, lo paré aquí con un tiempo de 3:46. Y con esta velocidad hallemos el espacio, por ejemplo. Entonces, recordemos, despejo-espacio. Espacio viene a ser velocidad 5 metros por segundo por tiempo. Multiplico.
Velocidad 5 por 3.46 por esto. 3.46. Igual. 17.3. Miren, aquí da 17.28. ¿Sí lo ven? Ahí lo tuve. Es como, es también, yo puedo hallar entonces también el tiempo. Es decir, si un móvil va a 5 metros por segundo y recorre un espacio de 17.28 metros, la pregunta sería, ¿en qué tiempo? Entonces, despejo tiempo. Como dice que velocidad es espacio sobre tiempo, despejo tiempo sería espacio dividido en espacio dividido en la velocidad, ¿sí o no? Entonces, 17.28, o sea, esto dividido entre 5 metros por segundo. Me daría, mire, aquí me da 3.45.6. 3.45.6, se aproxima a 3.46. ¿Sí ven? Entonces, aplicando la fórmula de la cinemática del movimiento rectilíneo uniforme, la simple fórmula que dice que velocidad es igual a espacio sobre tiempo, tengo todo esto, miren. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, aquí por ejemplo, refresco, mire, le doy refrescar. Yo puedo, ¿qué pasa si aumento la velocidad? Miren. Sale más rápido, miren, más espacio. El mismo tiempo recorre más espacio, refresco. ¿Qué pasa si, qué refresco? ¿Qué pasa si le pongo menos velocidad? Mire, 1 metro por segundo. Miren, mire el gráfico, mire. ¿Sí? Con menos velocidad, refresco. Con más velocidad, miremos la línea. ¿Sí ven? La otra casi va acostada, ¿cierto? Al eje X. Con menos velocidad, a mayor velocidad, mayor pendiente. Vamos al test. Y en el test selecciona la correcta. Entonces me da la fórmula. Velocidad es igual a tiempo sobre espacio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto? Compañero. Hola. ¿Cómo, profe? Qué pena. La pregunta es, Sí, señor, sí, señor. Nini, ¿apareciste? Sí, señor. Sí, señor, La qué pre- pena es que se me desconectó por un ratico del internet. Ah, ya. La pregunta Ok. es, ¿velocidad es igual a tiempo sobre espacio? Sí, sí, señor. No, señor. Velocidad es No. igual a espacio sobre tiempo. Espacio Ah, sobre recorrido tiempo. sobre tiempo. Esta, miren, esta. ¿Usted Ah, dónde ok. vive? Nini, ¿dónde vives tú? En Bogotá, en Suba. En Suba. Entonces vamos a Sí, suponer sí. que usted va de Suba a Bogotá y el bus va a 80 kilómetros por hora. Entonces, Sí, señor. espacio 80. Tiempo, 1 hora, ¿cierto? No. Espacio sobre Sí, tiempo. señor. Entonces la velocidad se mide por ejemplo, en las unidades del sistema internacional, metros por segundo, ¿cierto? Pero en los buses esos que tienen control de velocidad o el velocímetro marcan, por ejemplo, kilómetros por hora también. Por hora, sí, Luego, señor. entonces la velocidad es espacio sobre tiempo, no de ninguna manera es tiempo sobre espacio, es esta. Entonces selecciono eso. Pregunta, ¿el espacio es igual a velocidad por tiempo? Nini, ¿tú qué dices? El espacio, velocidad por... Despeja, Sí, sí. despeja, despeja E de aquí, despeje E, deje E sola. ¿Cómo pasa la T? Acá. ¿Qué está haciendo la T? Ojo, que ustedes vieron matemática conmigo. ¿Qué está haciendo la Multiplicando. T? No, la T está dividiendo, Ah, ¿sí? Si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí o no? ahí sí, a multiplicar. Sí, señor. Entonces queda E, que E es igual a B por T, o sea que este es cierto. ¿Y la de dónde la saco? De esta. Esta sí me la tengo que saber.
No, esta no se las pido que se la aprendan, pero si yo sé esta la deduzco, ¿sí? Ya sale. Estas la sabemos todos, velocidad de espacio sobre tiempo, y esta la deduzco a partir de esta. Pregunta aquí, ¿espacio es igual a velocidad sobre tiempo? No, ya vimos que no, es por esta. Pregunta, ¿tiempo es igual a espacio sobre velocidad? Despéjate, Nini. Déjeme la T sola aquí. Esta B, ¿qué está haciendo? Permíteme. ¿Qué está haciendo la B? Y multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Sí. Entonces, E sobre B. Luego, este es correcto, ¿sí o no? ¿Cierto? Correcto, sí, señor. Sí, Le damos señor. comprobar. Le damos comprobar. Y me dice que es incorrecto. ¿Por qué? Porque esta plataforma vi yo que la están actualizando a 2026 y entonces está generando errores. Eso que acabamos de hacer es correcto. Correcto, pero genera incorrecto. Exacto. Entonces, ¿cómo le pregunto a la inteligencia artificial? Mire, entonces, le doy aquí, mire, inteligencia artificial, para que ustedes digan, hombre, ¿será cierto que lo que dice el instructor? Solo copiar. Voy a sacar la inteligencia artificial un momentico. Me voy aquí. Voy a mostrárselas acá. A ver, compartir. Un segundito. Ventana, aquí está. Entonces, miren, en pantalla tienen ChatGPT, ¿sí o no, Nini? ¿Cierto? ChatGPT. Sí, profe. Entonces, mira, que simplemente, Correcto, sí, mira, señor. yo les estoy enseñando cosas aquí pero aquí toca echar, yo lo que estoy haciendo, estoy diciendo, hombre, mira, eso está generando un error ahí, ¿cierto? Porque esa plataforma la están como actualizando, entonces digo, ya les expliqué cuáles son las respuestas correctas. Entonces, ¿será cierto? Entonces uno dice, tengo dudas. ¿A quién le pregunto? Pues todos sabemos a quién le preguntamos. Le digo, resolver y le pego el pantallazo, ¿cierto? El pantallazo de Ibercaja, de España. Mire, le doy aquí. Y aquí me botó esto. Dice, las expresiones correctas son velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Lo que le explicaba a Nini. Si ella viaja de Suba a Bogotá, pues la velocidad va a medir los kilómetros que hay de Suba a Bogotá en el tiempo que gaste el bus. Que hay, qué sé yo, 60 kilómetros y se gastó media hora, pues entonces la velocidad sería, si la hallamos que sería 60 en media hora, 60 dividido entre 0,5, que es media hora. Entonces, ese bus iría a 120 kilómetros por hora, ¿sí o no? Miren, esto. De aquí deduzco E. Mire, E la dejo sola, lo que acabo de explicar. B por T, mire, es correcto. Y T es igual de aquí, de espejo T. La dejo sola. E sobre B, ¿sí? Entonces, las incorrectas son esta y esta. Por tanto, las opciones que te aparecen seleccionadas en azul son las correctas. Mire, ¿cuáles son las correctas? Esas tres. ¿Qué tengo yo? Vuelvo y la saco. Están viendo en pantalla aula en red, ¿cierto? Hola. No, profe, sigue en ChatGPT, en la IA. Listo. Sí. Sí, Eso señor. es lo que necesito saber porque la voy a sacar aquí. Un momentico. Vuelvo a la presentación. Ya quedan 2 minutos para salir la sesión de hoy. Ya para terminar. Ay, no. Ya un momentico. ¿Qué dice? ¿No qué?
Que no se acabe. Que no se acabe la sesión. Correcto. Bueno, ya. Me quedé ahí perdida. Mira, entonces mira. El mismo ChatGPT me está confirmando que las respuestas correctas son las que acabamos de dar aquí y que yo expliqué por qué son, ¿sí? Sin embargo, a darle comprobar sale que no. Entonces no le paremos bola a eso. Mire, son estos. Entonces, ChatGPT, inteligencia artificial, coincide con que estas son las seleccionadas. ¿Listo? ¿De acuerdo? Hola. Sí, profe. Bueno. Sí, señor, correcto. Son las 8:59. Vamos a tener 2 horas porque empezamos a las 7. Entonces son 7, 8, 9, 2 horas. No sé, Nini, yo les comentaba a los compañeros, mientras tú estabas, quizás te había salido, yo les sugería que, dado que esta evidencia, así como la de matemática, es la más larga, digamos, la sugerencia era continuar la próxima semana con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con el movimiento circular uniforme, con el movimiento de caída libre, para terminar y que ustedes presenten una buena prueba. Es decir, continuar. ¿Usted qué dice? Porque son las 9. Nini, ¿estás de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor, está perfecto. Muchas gracias. Entonces no es, digamos, yo soy de la teoría que es preferible aprender poco pero bien y que tratar de explicar mucho y no coger nada. Entonces, ¿qué les voy a pedir el favor? Que terminen de mirar esto. Miren, estamos aquí, hasta aquí está el 6. Entonces, la próxima semana que el lunes les estaría diciendo qué día es. Puede ser el jueves también de la próxima semana. Hoy es miércoles, perdón. Puede ser el miércoles o jueves, yo les aviso. Continuamos con la temática para que presenten el cuestionario en línea. Entonces ustedes van a terminar de mirar estos ejercicios de Aula en Red de la Fundación Ibercaja. ¿Listo? Entonces, Perfecto. yo daría por terminada la sesión. ¿Listo? Ok, sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces le doy aquí un momentico, aquí más, detener la grabación, detener. Entonces nos vemos la otra.